Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aprenderemos cómo crear una tabla de tiempos en Power BI. En esta ocasión vamos a utilizar lenguaje DAX. Para ello nos vamos a dirigir a nuestro programa de Power BI, nos iremos a la vista tabla y vamos a generar una nueva tabla. Ahora, en esta ocasión, vamos a crear una tabla de tiempos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ponerle el nombre a nuestra tabla. Tiempo. Igual, con Alt, Enter, ganamos un espacio. Y ahora vamos a generar una variable. Y esta variable la vamos a llamar tabla horas, que va a ser igual generate series, y vamos a hacer una serie del 0 al 23. Cerramos paréntesis, Alt, Enter y Return. Si queremos mostrarla, lo que hacemos es nombrar a nuestra variable. Procesamos y, como podéis ver, tenemos la primera columna de nuestra tabla con las horas del 0 al 23, puesto que el 24 se considera 0. Bien, como vemos, nuestra tabla o nuestra columna se llama Value. Lo que vamos a hacer ahora es asignarle el nombre que va a ser horas. Para ello nos posicionamos delante de generate series y escribimos select columns, y aquí lo que hacemos es nos vamos al final, coma, espacio, comillas, y le ponemos el nombre horas, y esto tiene que ser el nombre de la columna value. Enter. Si ahora volvemos a ejecutar, podemos ver que ya hemos conseguido poner el nombre a nuestra columna. Bien, a continuación vamos a generar otra nueva variable, en este caso para los minutos. Var guión bajo tabla minutos, y va a ser igual generate series, y en este caso los minutos van del 0 al 59. Cerramos. Como en el caso anterior, le vamos a poner el nombre a nuestra columna. Nos vamos al final, coma, espacio, comillas, minutos de nuestros valores, y cerramos. Esto es lo normal para poner las horas en una tabla. Podemos también añadir los segundos, pero tenemos que ser consecuentes de que entonces la tabla va a ser un poquito más grande. Pero bueno, en este caso vamos a hacerla completa. Insertamos nueva variable, y en este caso vamos a copiar la misma de arriba. Los segundos siguen siendo igual, de 0 a 59.
la vamos a llamar segundos y mantenemos los valores. Si queremos mostrarla, lo que hacemos es llamar a nuestra tabla. Perdón. También tenemos que cambiar el nombre de nuestra variable. Ahora sí. La llamamos y tenemos nuestros segundos hasta el 59. Con esto hemos conseguido agrupar las tres variables en horas, minutos y segundos. Ahora vamos a juntarlo todo en una sola tabla. Para ello, lo que tenemos que hacer es llamar a una nueva expresión, que en este caso se llama, borramos la tabla y llamamos a la expresión cross-join. Y aquí lo que vamos a hacer es agrupar nuestras tablas. La tabla horas, coma, la tabla minutos, coma, y la tabla segundos. Y esto lo queremos mostrar en una nueva columna, que lo que vamos a hacer es, delante del cross join, escribimos add column y al final, coma, le ponemos el nombre, que en este caso va a ser time and day, comillas, coma, y una nueva expresión que se llama time. Y esta expresión tiene que agrupar por horas, por minutos y por segundos. Cerramos el time, cerramos el add column y como podéis ver se nos acaban de agrupar las tres columnas en una sola. Ahora, si las ordenamos, como podéis ver, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos y así sucesivamente. Como es una tabla de tiempos, en este caso lo que voy a hacer es cambiar el formato a formato hora, que está aquí abajo, donde tengamos las horas, minutos y segundos. Ya tenemos nuestra tabla de tiempos creada. Si nos vamos al modelo de datos, podemos ver que aquí tenemos ya nuestra tabla creada. En mi blog te dejo el código para que puedas copiar y pegarlo. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.